Por si las moscas, vamos a hablar del poeta mexicano Ramón López Velarde en el centenario de su muerte. Me acompaña el gran poeta mexicano también, David Huerta. David, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada por Zoom. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto colaborar con el Canal 22 y saludarte, Guillermo. Pues muchísimas gracias, David. Bueno, pues celebramos el centenario de la muerte de López Velarde. Es un poeta que, pues ya lo veíamos, su fama y su influencia ha ido creciendo a lo largo del tiempo, pero lo primero que quería es comenzar con una nota personal tuya y que nos digas cuál es tu relación con López Velarde. Pues es una relación de toda la vida, Guillermo. Yo leí en mi infancia y en mi adolescencia, yo creo que más poesía que en todo el resto de mi vida. Entonces, pero sobre todo poesía en español. Poesía en español de poetas españoles y poetas mexicanos y latinoamericanos. Es decir, fue el gran banquete que le dio, creo que le dio una especie de base o cimiento a mi actividad como lector. Y desde luego como escritor un poco más adelante. Y en esa digamos, oleada, ese tsunami de lecturas precoces, López Velarde pronto tuvo un lugar, diría yo, central. ¿Sí? Es un autor sorprendente, un poeta sorprendente, extraordinariamente original, cuya originalidad, sin embargo, solo puede explicarse a la luz de la tradición. ¿Sí? Sus relaciones con los poetas anteriores, parece contradictorio, ¿verdad? Pero no lo es. Es decir, su deuda con los poetas anteriores, mexicanos, sí, algunos latinoamericanos, sus deudas con un poeta francés como Charles Baudelaire, es lo que nutre su originalidad. Él es capaz de asimilar esas influencias, esas determinaciones y convertirlas en algo suyo, propio, solamente de él. Hablemos un poco de sus rasgos biográficos y aprovecho lo que acabas de decir porque la imagen que tenemos de López Velarde en general es de un poeta de provincias, pero al mismo tiempo me estás diciendo que es un poeta profundamente cosmopolita, ligado a las grandes tradiciones poéticas de su tiempo. Pero bueno, hablemos de la formación de este poeta. Bueno, sí, él nació en Jerez y vivió en esa zona del altiplano que incluye San Luis Potosí, Zacatecas, un pequeño pueblito que se llama Venado, ¿sí? Y después, en la década de los años 10 del siglo pasado, pues la Ciudad de México, plenamente, donde vivió sus últimos años, donde publicó su primer libro, La sangre devota, en 1916, y después el segundo libro, Zozobra, y donde murió mañana 19 de junio harán 100 años, de modo que es un poeta, hay un dato interesante, si te fijas en la geografía, si piensas en el mapa de México te vas a dar cuenta de que todo es tierra adentro. Parece que López Velarde nunca conoció el mar, no hay documentado ningún viaje a las playas y es un tema ausente o presente solo por alusión, ¿no? Cuando le dice a su amada, Fuensanta, tú conoces el mar, dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Pero él no lo conoce, se lo pregunta a Fuensanta, porque por lo visto él no conocía el mar y nunca lo conoció. Dato interesante, una ausencia pues muy grande, pero que de todas maneras no impidió que López Velarde escribiera esa obra magnífica que celebramos. Y este poeta del altiplano, decíamos, sin embargo, está conectado con las corrientes de pensamiento poético pues, del mundo, ¿no? Es un poeta del mundo, en cualquier caso. Sí, yo creo que era un hombre con una capacidad de lectura y de asimilación muy inteligente de lo que leía, ¿sí? Las influencias están bastante bien registradas y estudiadas, pero se ha pasado por alto una influencia importantísima y quizás decisiva, que es la del gran poeta español del siglo XVII, Luis de Góngora, ¿sí? José Luis Martínez, un gran estudioso y editor de la obra de López Velarde, dice que el último paseo de López Velarde se alargó porque estaba hablando de Montaigne, ¿sí?
Y esa es una leyenda muy simpática que ha prosperado, pero que no tiene mucha base documental. Según las investigaciones de Fernando Fernández, estudioso López Velardeano, de quien se la pasó hablando López Velarde en su última noche antes de caer enfermo, fue de Góngora. Dato interesante. Y hay algunas huellas de Góngora, menciones explícitas quiero decir, y alusiones que he leído, que he estudiado por superficialmente este año yo. ¿Sí? Yo no soy un especialista, Guillermo, yo soy un lector entusiasta, prefiero llamarme así. Sí. Los especialistas otros. ¿Por qué no hablamos del día de la muerte de López Velarde, ya que estamos celebrando el centenario de su muerte, que además es un día que, bueno, es un acontecimiento que se nos ha quedado grabado como lectores de López Velarde porque es trágico y en cierto sentido inexplicable que alguien que de esa edad, una enfermedad haya cegado su vida de esa manera por una caminata nocturna, como sabemos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no lo sabemos con absoluta exactitud, ¿sí? Todo apunta a una neumonía que tuvo efectos, yo diría, casi fulminantes, ¿sí? Pero en algún momento alguien propuso la idea de que había muerto de una enfermedad venérea. Venérea, sí. Pero, en fin, eso es materia de la polémica. Hasta donde sabemos, se trató de un problema respiratorio, de una neumonía, y murió realmente muy, muy pronto y muy prematuramente, a los 33 años de edad. Es una edad a la que había aludido como buen poeta católico, como cristiano, como creyente, en algún poema donde decía, la edad del Cristo azul se me acongoja, ¿sí? Es decir, recién cumplidos los 33 años, o a punto de cumplirlo, no sé exactamente, escribió este pasaje de su poesía tan interesante. Entonces tenía mucha conciencia de que los 33 años es una edad significativa para su fe, para sus creencias, y murió muy joven, efectivamente. En esa misma medida es asombrosa la obra que nos dejó, porque es una obra perfectamente de un poeta maduro, que podemos hablar de ella como de la obra de un poeta maduro y de un poeta, como decía hace rato, extraordinariamente original. Y yo diría incluso, Guillermo, y voy a decirlo con toda cautela y con toda responsabilidad, un poeta genial. Muy bien. David, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos contigo. Gracias. Las y los trabajadores tienen garantizados derechos sindicales y de contratación colectiva, mejores condiciones de trabajo, de seguridad social y un reparto justo de utilidades. En la 64 legislatura, el Senado aprobó leyes y reformas en materia laboral. Quedaron protegidos los derechos de quienes trabajan a distancia y está prohibida la subcontratación explotadora. Se permite solo la especializada. Senado de la República. Cercanía a resultados. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Estoy hablando con David Huerta del poeta Ramón López Velarde en el centenario de su muerte. David, creo que otra cosa que es fascinante es el entorno político, social de López Velarde, porque nace en el Porfiriato y le toca el impacto brutal de la Revolución Mexicana y eso lo deja también en unas condiciones que creo que se reflejan en su obra, pues muy interesantes, ¿no? Entre la provincia y la ciudad, entre un pasado y un presente, un futuro que él no ve tan promisorio por la americanización del país o la yanquización, como le llama. En fin, ¿en qué entorno vive y produce López Velarde? Bueno, en realidad no es uno solo. Digamos que la primera parte de su vida, como lo has dicho, transcurre en pleno régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Y en la segunda década del siglo XX, entre el año 10 y el año 20, se traslada a la capital y presencia los
los hechos que todos conocemos de la escena trágica, por ejemplo, que son decisivos porque los sellan su alma a fuego porque él era madrista, ¿sí? Hay otra leyenda, como aquella de que hablaba de Montaigne en su última noche, una leyenda, digamos, de orden político, histórico y documental, tampoco ha sido comprobada. Consiste en que López Velarde, que conoció personalmente a Madero, es casi seguro que le estrechó su mano, participó en la redacción del Plan de San Luis. Wow. En cualquier caso, lo que sabemos de cierto, porque lo escribe con mucha vehemencia, es su convicción maderista, su adicción a la doctrina del presidente Madero, y podemos imaginar, era un maderista convencido y entusiasmado, que lo apoyó, y podemos imaginarnos entonces cómo a partir de la escena trágica y de las muertes trágicas de Gustavo Madero y del presidente Madero, cómo lo afectó en su vida, en sus ideas, y todo lo que sabemos también después, cuando se desencadena la guerra civil, es la poca simpatía, más bien, yo lo diré de otra manera, que le inspiraban los llamados caudillos populares, ¿sí? Francisco Villa, Emiliano Zapata. Su periodismo político está lleno de malos humores y de indignación contra estos bárbaros, contra estos salvajes, robavacas. A Zapata lo llamaba el Atila del Sur, ¿sí? Entonces, hay que reflexionar, Guillermo, no quiero extenderme mucho para no robar el tiempo del programa, en esa tensión, reflexionar en esa tensión entre su maderismo y su anticaudillismo popular, ¿sí? Desde luego, no creo que nadie le simpatizara. Por ejemplo, no le simpatizaba Álvaro Obregón y murió en la misma calle que luego con el paso del tiempo se llamaría Obregón. Entonces se llamaba Avenida Jalisco y llevaba el número 71. Y ahora Álvaro Obregón 73 es la sede de la Casa del Poeta, que tenía muchos problemas, pero los vamos solucionando poco a poco. Álvaro Obregón 73. La vieja dirección era Avenida Jalisco 71. Bueno, hay otra... Sí. Vena Católica, que también lo hace un personaje especial en este contexto revolucionario. Claro que sí. Ya no le tocó vivir la guerra cristera y creo que no nos cabe duda, son conjeturas desde luego, de qué lado tomaría, qué bando inspiraría sus simpatías, ¿no? El bando de los reprimidos, de los perseguidos, ¿no? Pero no vivió hasta los mediados de los años 20. Murió en el 21. Entonces, era un poeta católico, efectivamente, provinciano, pero eso no quiere decir más que, bueno, quiere decir muchas cosas, pero la idea de que es un poeta provinciano puede sonar mal y malinterpretarse, ¿sí? Un poeta de cortos alcances, y no es así. No. La provincia es uno de sus temas, y nació en Jerez, pero es un poeta muy potente y de grandes alcances, eso es lo que hay que decir. Oye, David, ¿por qué no nos lees algún poema o nos dices algún poema que crees, para ya no estar hablando como en el aire y mostrar, ahora sí como dicen en inglés, show me, don't tell me? Bueno, I will show you. Mira, se me ocurría, Guillermo, un pasaje que está dentro de un poema que se llama La Última Odalisca, pero es un pasaje que es un pasaje redondo, casi yo lo puedo leer como un poema autónomo, un poema muy breve, ¿sí? Más breve en términos generales de los que escribió López Velarde. Dice así: voluptuosa melancolía, en tu talle mórbido enrosca el placer de su caligrafía y la muerte su garabato. Y en un clima de ala de mosca, la lujuria toca arrebato. Es extraordinario. Fantástico. Llena de cualidades sensuales a la melancolía. Mucha gente piensa que este pasaje es sobre la voluptuosidad, pero es sobre la melancolía. Y habla del placer y en fin, pero de la melancolía. Pero fíjate en el pasaje, en esta parte de un verso que dice, y en un clima de ala de mosca, la lujuria toca arrebato. Eso fue un dilema muy simpático porque es un problema falso, ¿sí? La gente decía, ¿qué es eso del ala de mosca? Pues sí, las alas de mosca, sí, se mueven
Es un pequeño regalo al programa, hermano. ¿Sí? Entonces, el ala de mosca, Gerardo Denis, que era un tipo genial, dice, pero ¿por qué se hacen tantas bolas? El ala de mosca está descrita en un texto del propio López Velarde. Es una tela delgada, semitransparente y oscura, como un ala de mosca. Por eso se llama así. Y hay que imaginarse un cuerpo en un clima de ala de mosca, un cuerpo femenino vestido con este ropaje sensual, ¿no? Y es casi revelador. Ese es el ala de mosca, nombre de una tela. Esto me lleva a otra pregunta y es la relación con sus mujeres. Él tiene relaciones con mujeres que son más grandes que él y eso, bueno, no solamente se refleja en su poesía, sino que también es un dato vital importante. Sí, cómo no. Hay una presencia de una mujer muy discreta, como decía Roland Barthes, prácticamente sin discurso, que se llamaba Josefa de los Ríos, 8 años mayor que él, que es la mujer que él transfiguró dantescamente, diría yo, en Fuensanta, un arquetipo, una figura ideal, extraordinaria. Josefa de los Ríos, una mujer de rebozo, muy discreta, que iba a misa seguramente, que apenas hablaba. Pero en el otro extremo está, por ejemplo, Margarita Quijano, que era un tiro, era una mujer muy inteligente. Muy adelantada a su época, ¿no? Realmente sí, el hermano Alejandro Quijano habló en el funeral de López Velarde, en el entierro, y Margarita Quijano, que era más o menos vecina de López Velarde allá en la colonia Roma, pues era una mujer, yo diría, admirable, por eso que dices, adelantada a su tiempo, porque tenía muchos dones intelectuales y era una mujer que se conducía con mucha naturalidad en una sociedad más bien difícil y machista. Y no es que hayamos cambiado mucho, pero bueno. Estoy de acuerdo. Margarita Quijano, María Nevares, otra mujer de su juventud provinciana, que estará siempre vinculada a ese verso extraordinario en que él describe sus ojos inusitados de sulfato de cobre, ¿sí? Un verso sorprendente, la gente lo ve y dice, ¿de qué está hablando? Pues son ojos verdes, ¿no? El sulfato de cobre es ese color. Es la toma de un verso de Amado Nervo que hablaba ojos inusitados, ¿cómo decía? Ojos de sulfato de cobre. Él aumenta, agrega, añade el adjetivo. Y se olvida en ese momento la gente se olvida de Amado Nervo, del antecedente, y solo recuerda los ojos inusitados de sulfato de cobre de María Nevares, que puso en un poema López Velarde. Muy bien, David. También, se nos ha terminado el tiempo de este segmento. Regresamos contigo. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas. Sigue los eventos conmemorativos del 11 al 18 de junio y durante todo el 2021 en www.scjn.gov.mx. 10 años de derechos. Suprema Corte, el poder de la justicia. Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Osorno. Hablamos de Ramón López Velarde en el centenario de su muerte y me acompaña David Huerta. David, ¿por qué no hablamos ahora de las lecturas que se han hecho de López Velarde? Me parece que uno de los primeros poetas que habló de él, lo recuperó, lo puso adelante fue Villaurrutia. Sí, cómo no. Claro que sí, Villaurrutia es un autor central en la crítica López Velardeana. Mira, Guillermo, no es un poeta fácil, López Velarde. En esa misma medida es un poeta que está permanentemente acompañado por la crítica, por el comentario. Y eso está muy bien, ¿sí? La gente suele decir, no me cuentes un chiste y luego me lo explicas y le quitas la gracia al chiste. Pero no ocurre así con la poesía, hermano. ¿Sí? Un buen poema que nos desafía porque está lleno de algunos misterios, vale la pena de ser explicado, y eso han hecho muchos comentaristas de López Velarde, estudiosos. El primero de ellos, desde luego, Villaurrutia. Antes, en vida de López Velarde, tuvo grandes amigos como el poeta Tablada, José Juan Tablada. Claro. Y luego viene una larga lista de comentaristas,
Monsiváis, Monsiváis. Antes de ellos, Allen W. Phillips, un investigador norteamericano, que le dio pie al maravilloso ensayo de Octavio Paz que se llama El Camino de la Pasión. Claro. Y luego las ediciones de José Luis Martínez, la biografía de Guillermo Sheridan, los textos de Gabriel Said, extraordinarios, muy, muy lúcidos, muy iluminadores, muy originales también. Pero perdón, David, hablábamos de que recientemente ha habido una producción profusa sobre López Velarde. Sí, cómo no. Mira, una autora uruguaya-italiana que se llama Marta Canfield escribió un libro extraordinario que se llama La provincia inmutable, que por una razón misteriosa hemos ignorado imperdonablemente en México, La provincia inmutable, ¿sí? Hace un par de años apareció un libro de Ernesto Lumbreras que se llama El acueducto infinitesimal. A principios de este año, el diccionario López Velardeano de Marco Antonio Montes de Oca, de Marco Antonio Campos, perdón, borra eso. Marco Antonio Campos. El otro Marco Antonio de otra generación. Exacto. Es muy diferente. Marco Antonio Campos, ensayista y poeta de mi generación. Y está a punto de aparecer un libro de Fernando Fernández que se llama La majestad de lo mínimo, frase de López Velarde. Es el segundo libro de Fernando Fernández sobre el tema, sobre López Velarde. Ya había publicado otro que se llama Ni sombra de disturbio. Hay mucho material maravilloso para el estudio, para la comprensión de la poesía y la valoración de la poesía de López Velarde. En el número reciente de Letras Libres hay, un poema tuyo en donde, pues tomas el registro de López Velarde para escribir poemas propios, pero hay un ensayo muy interesante de Christopher Domínguez en donde vuelve a pues creo que a colocar la discusión alrededor de López Velarde como el poeta nacional, que es muy interesante. No hemos hablado de La suave patria y creo que podríamos en este momento hacer un apunte sobre esto. Sí, me parece un poco vana la discusión sobre el poeta nacional, porque el poeta nacional es una institución que no existe en todos los países. Toma la forma del poeta laureado, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos. El gran poeta del siglo XIV, Francesco Petrarca, fue poeta laureado en Italia. Pero en Cuba, Nicolás Guillén fue poeta nacional, nombrado oficialmente. Pero es una discusión de la opinión pública, de los periodistas, de tú y yo, que podemos ponernos a discutir sobre quién es y tú dirás fulano y yo diré perengano. Pero no es una discusión, digamos, seria o de alcances que valga la pena tomar en cuenta. La suave patria es un poema difícil de asimilar para las instituciones republicanas surgidas de la revolución, porque es un poema que reacciona en contra de la... En contra, claro, es un poema contradictorio que, sin embargo, me parece que Álvaro Obregón lo toma como un poeta, como un poema pues de la nación, ¿no? Es interesante. Nacional. Sí, era muy sensible Álvaro Obregón, por lo visto, o por lo menos tenía muy buena memoria para los versos, entonces los asimilaba y los podía repetir bien, y yo creo que medio los entendía o los entendía. Eso es un acierto, digamos, pero de orden político, no de orden interpretativo o crítico de Álvaro Obregón, ¿sí? Bueno, La suave patria es un poema complejo que todavía nos desafía, muy mal editado casi siempre. El poema termina con un verso maravilloso que dice: la carreta alegórica de paja. Y durante años y años nos ha atormentado la errata, la carretera alegórica de paja. Dios mío, de esto se ocupó Fernando Fernández con mucha lucidez, y con muy mal humor, muy saludable. ¿Y cómo le hacen eso a esto? Lo vuelven hipermétrico, un verso hipermétrico, lo estropean las ediciones, a veces publicadas por cientos de miles, ¿eh? Ojalá no ocurra esto este año. Bueno, para terminar, creo que la mención de Fernando Fernández es interesante porque indica cómo López Velarde se va renovando no sé si renovando sea la palabra, pero las generaciones lo van leyendo una y otra vez y van encontrando en él pues una fuente importantísima de inspiración, de un gran poeta. Entonces, quería finalmente preguntarte por qué pasa esto, por qué pasa de una generación a otra así. Sí, mira, yo creo que la belleza de la poesía de López Velarde es una belleza extraña, no es la belleza facilona, no es una belleza extraña, y
y nos desafía, como si nos dijera desde el poema, a ver qué haces con esto, ¿sí? Y entonces ese desafío pues despierta las inteligencias más agudas, ¿no? No he mencionado a dos autores que no han publicado libros, pero que ojalá publicaran, que son Luis Vicente Aguinaga en Guadalajara y en Guanajuato Carlos Ulises Mata, que son grandes estudiosos, saben, son mis guías en el mundo de López Velarde ahora. Ellos y Fernando Fernández, y Ernesto Lumbreras y Marco Antonio Campos, ¿sí? Con quien me vuelvo a disculpar por la confusión, que le entenderá muy bien. Pero sí es un poeta que se renueva. Te corregiste, pero no debiste haberte corregido, Guillermo. Se renueva, efectivamente. Lo renovamos, él se renueva. Cada lectura nos ofrece nuevas iluminaciones, sorpresas siempre, ¿verdad? Entonces, es un poeta muy vivo. Su obra está enteramente viva. Es polémica. La dimensión política de su obra, en su periodismo político, es difícil, es de trato difícil, y su poesía es muy hermosa, muy original, muy provocadora. Pues muy bien, David, se nos ha terminado el tiempo, pero te agradezco muchísimo cómo nos has aclarado y llevado por caminos interesantes sobre la vida y obra de López Velarde. Pues no me queda más que mandarte un abrazo y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 en nuestro nuevo horario. Un abrazo, Guillermo, gracias.